Sean bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de quinto grado, a esta segunda guía de aprendizaje de la materia de lenguaje. Iniciamos. Tenemos primero las generalidades, Centro Escolar Barrio El Centro. Esta es la guía de aprendizaje de la fase número 1 de la semana número 2. Está dirigido para los estudiantes de quinto grado de educación básica y es para las 3 secciones educativas, secciones A, B y C. En esta guía de aprendizaje vamos a trabajar un indicador de logro muy importante del programa de estudios, que es el indicador 1.3. Pasamos a las actividades de inicio. La reflexión para esta semana dice de la siguiente manera: la libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Muy bien, allá desde casita pensemos, ¿cómo interpretamos la reflexión para esta semana? Les doy unos segundos. Muy bien, significa, cuando hablamos de libertad de expresión, que todas las personas, de hecho este es un derecho humano que tenemos, podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, conforme a nuestras emociones, conforme a nuestra manera de pensar, pero esta libertad de expresión se encuentra regulada con la capacidad que tenemos nosotros también para respetar lo que piensa el otro, y eso se llama tolerancia. Pero dice, lleva consigo cierta libertad para escuchar. ¿Qué significa entonces? De que si somos capaces o queremos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, también tenemos que ser capaces de escuchar a los demás, escuchar las necesidades de la otra persona. Libertad de expresión conlleva también escuchar al otro. Muy bien, veamos el objetivo para las clases de esta semana y dice de la siguiente manera: explicar y adoptar algunas medidas para mejorar la comunicación a partir de los elementos que intervienen en la misma, que son el emisor, el receptor, el código, el canal y las interferencias. En esta jornada vamos a aprender a identificar los elementos del proceso de comunicación y algunas medidas para mejorar la comunicación partiendo en estos elementos. Vamos ahora a la actividad de exploración de saberes previos y dice de la siguiente manera: observa la siguiente situación comunicativa y responde. Muy bien, observemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 2 niñas. Una de ellas se llama Laura y la otra se llama Ana. Veamos lo que dice, por ejemplo, acá Laura. Dice de la siguiente manera: quiero contarte que ayer fui de paseo al parque. Estuvo bien chivo. ¿Y qué le dice Ana? En serio, yo iré la próxima semana. Quedas invitada. Muy bien, le doy unos segundos para que leamos las preguntas que tenemos acá y cómo las responderían. Muy bien, veamos lo que dice la pregunta número 1. Y dice de la siguiente manera: ¿qué están haciendo Laura y Ana? Número 2. ¿Qué le está informando Laura a Ana? Pregunta 3. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza Laura? ¿Oral o escrito? Pregunta 4. ¿Qué crees que pasaría si Ana no escucha bien el mensaje? Acá vamos a completar la palabra, es mensaje. Y la última pregunta: ¿por qué es importante tener una buena comunicación? Igual acá vamos a completar la palabra. Muy bien, vamos a copiar estas 5 preguntas en nuestro cuaderno de apuntes y las vamos a responder. Ojo, acá dice observa la siguiente situación comunicativa y responde. Esto no es necesario copiarlo en el cuaderno. Solo dice observar. Ya al final de la guía voy a explicar bien qué es exactamente lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno de apuntes y qué no. Muy bien, avancemos. Siguiente presentación. Actividades de desarrollo. El tema es los elementos de la comunicación: emisor, receptor, código, canal e interferencias. Tenemos acá un concepto, una definición de lo que es la comunicación humana. Y dice de la siguiente manera: la comunicación humana es el intercambio de información entre un hablante y un oyente que utilizan el mismo código. ¿Y cómo se llama ese código que utilizan las 2 personas para comunicarse? Se llama lenguaje, por eso aquí aparece entre paréntesis. Entonces, cuando hablamos de comunicación humana es cuando intercambiamos información entre un hablante y un oyente.
Es decir, una persona que habla y otra que sabe, que debe de escuchar. Sabemos también que en el proceso de comunicación pueden haber dos o pueden ser más personas las que participan. Utilizan un medio común para comunicarse. Entonces ese código o medio común se llama lenguaje. Ahora bien, los elementos de la comunicación se encuentran en el siguiente ciclo. Este esquema que está acá le vamos a llamar el ciclo de la comunicación. Cuando hablamos del ciclo de la comunicación, nos referimos al proceso que sigue la comunicación. Una comunicación pues sigue un proceso, un ciclo que nunca termina. Y vemos acá, ¿qué observamos? Tenemos a dos personas. Esta de acá la hemos colocado como emisor y esta de acá como receptor. Tenemos acá que el emisor está enviando un mensaje al receptor por medio de un código. Tienen un código en común. Ahora bien, este medio de acá se llama canal. También hay un contexto. El contexto está acá en la parte inferior y también lo explicita en la parte superior, ¿verdad? Y también puede haber una retroalimentación en el proceso de comunicación. Entonces, todos estos son los elementos que intervienen en el ciclo de la comunicación. Y si vemos, tenemos unas flechitas que nos forman lo que es el ciclo, ¿verdad? Tenemos esto acá que va para acá, hacia el emisor, luego llega acá en un contexto determinado, luego esto que va acá hasta el receptor, hasta un contexto determinado. O sea, siempre hay un contexto en la comunicación. Ya vamos a ver en qué consiste el contexto, en el cual intervienen todos estos procesos. Y es un ciclo porque se desarrolla diariamente, ¿verdad? Todos los días nos comunicamos. Inclusive las personas que no pueden hablar tienen también su lenguaje de comunicación especial. Muy bien, vamos a ver las explicaciones de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Número 1, el emisor. Es la persona que transmite el mensaje. En este caso el emisor, el que está enviando el mensaje, es este de acá. Número 2, o literal B, receptor. Es la persona que recibe o interpreta el mensaje. La persona que recibe el mensaje se le llama receptor. Hay que tener claro que en el ciclo de la comunicación ambos pueden ser emisores y ambos pueden ser receptores. Es decir, si yo envío un mensaje a este de acá, soy emisor. Ahora bien, pero este me contesta y me está enviando un mensaje nuevamente a mí. Entonces, al responderme, él se convierte ahora en emisor y yo ahora en receptor. Entonces, los roles de emisor y receptor no son estáticos. Pueden ir variando conforme al contexto, conforme al mensaje que estoy transmitiendo también. Literal C. ¿Qué es el mensaje? Es la idea o sentimiento que quiere transmitir el emisor. Es decir, el contenido de lo que yo estoy expresando, ese conjunto de palabras orales o escritas que yo estoy compartiendo con otra persona, se le llama mensaje. Literal D, código. Es el conjunto de signos y señales que se transmiten en el acto de la comunicación. Es el lenguaje común al receptor y que permite el entendimiento del mensaje, ¿verdad? Entonces, el código es el conjunto de signos y señales que transmitimos en el acto de comunicación. Por ejemplo, si yo hago señales con las manos, hago gestos, hago mímicas, o si en el caso del lenguaje escrito, las letras que escribo, los dibujos que represento, eso me está representando lo que es el código. Todos los medios, el conjunto de signos y señales que utilizo para comunicar. En este caso, tenemos acá código, ¿verdad? Que si me estoy comunicando mediante el idioma español con otra persona, en ese caso el código podría ser, el lenguaje o el idioma español. Canal. Es la vía por la cual circula el mensaje. Pueden ser ondas sonoras del aire, puede ser papel escrito, etc. Canal es el medio que utilizo para transmitir el mensaje. Si estoy dialogando con otra persona, pues el canal es el aire. O si quiero ser específico, pues las ondas sonoras del aire. Si envío una carta, pues el canal en ese caso pues es el papel, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora al siguiente elemento del proceso comunicativo, que es el contexto. Es la relación que se establece entre las palabras de un mensaje para aclarar y facilitar la comprensión de lo que se quiere expresar. Contexto es la situación en torno a la cual
gira el mensaje que estoy transmitiendo. El contexto puede encontrarse determinado, por ejemplo, por el entorno. Si estamos experimentando, si el entorno es de una fiesta, si el entorno es de un funeral, si el entorno es de una gira de campo a un bosque. Entonces, el contexto lo determina el lugar y el momento en el cual estamos transmitiendo el mensaje. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y por último tenemos como elemento que a veces se presenta en el ciclo de la comunicación, que son las interferencias o las barreras. Y dice que significa lo siguiente: es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus elementos. Por ejemplo, las perturbaciones del sonido en la conversación, la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura, etcétera. Todas estas son perturbaciones, ¿ves? La perturbación del sonido en la conversación, la distorsión de la imagen de la televisión, cuando en la tele no se ve bien, ¿verdad? La alteración de la escritura, cuando hay algún problema con el papel o cuando la letra no es legible. Todos esos son ejemplos de interferencias o barreras para transmitir de una forma correcta el mensaje. Muy bien, vamos a ver un ejemplo en la siguiente presentación donde están identificados estos elementos del proceso de comunicación. Ejemplo, dice: Alejandro, por teléfono, le dice a Claudia: tomaré el autobús de las 4. Y acá podemos ver una representación de este mensaje. Vamos a identificar en este formato, en este cuadrito, los diferentes elementos del proceso de comunicación. Contexto. En este caso podemos identificar una palabra para la pauta del contexto. La palabra autobús nos aclara que el verbo tomar, porque dice acá tomaré el bus de las 4, ¿significa qué? Significa viajar. En este contexto de acá, tomar no significa ingerir o consumir una bebida, lo que significa viajar. Muy bien, ¿el emisor quién es? Es el que transmite el mensaje. ¿Quién sería el emisor en este caso? Alejandro. Acá dice es el que transmite, completemos, ¿verdad? El mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la información transmitida. ¿Y qué estoy transmitiendo? Estoy transmitiendo que tomaré el autobús de las 4. Este sería el mensaje. El canal es el material por el que circula el mensaje. ¿Y por medio de qué? Del teléfono, ¿verdad? O si soy más acá específico, sería el cable telefónico, el canal mediante el cual estoy transmitiendo el mensaje. Receptor es el que recibe el mensaje. En este caso, ¿quién es el que recibe el mensaje? Entonces el receptor es Claudia. Por último, tengo el código. ¿Qué es el código? Es el conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor. En este caso, el código que están utilizando para comunicarse es el idioma español. ¿Verdad que está fácil? Todo es de que identifiquemos los elementos del proceso de comunicación y los vamos a identificar en este cuadrito o en este formato. Muy bien. Y llegamos a la tarea para esta semana o actividad de finalización que dice de la siguiente manera. En cada una de las siguientes situaciones, identifica los componentes de la comunicación humana. Tenemos dos situaciones acá. En cada una de ellas vamos a identificar los elementos de la comunicación que nos están pidiendo. Claro, ¿verdad? En el caso de que se encuentre ese elemento. El literal A dice: Jaime envía una carta a su primo Edgar, avisándole que llegará el domingo. En esta situación vamos a escribir quién es el emisor, quién es el mensaje, quién es el receptor, quién es el código, quién es el canal. Y si hay interferencias, las agregamos. Si no, pues colocamos ahí que no hay. Vamos a la segunda y última situación. Por televisión, el presentador de noticias informa que en México se ha producido un temblor y que no hay pérdidas humanas, pero debido al movimiento telúrico, la señal satelital es débil y el mensaje se escucha entrecortado en sus palabras. ¿Quién es el emisor acá? Lo vamos a escribir. ¿Quién es el receptor? Si hay interferencias, vamos a escribir cuáles son las interferencias, cuál es el código, el canal, el contexto y el mensaje. Recordemos que para el contexto podemos buscar alguna palabra que en un contexto o en una situación determinada tenga un significado, pero en otra situación tenga otro. Por ejemplo, acá para el contexto podemos utilizar la palabra temblor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo mediante este formato, este cuadrito de acá, o si no, solo escribiendo a la par de cada uno de estos elementos la respuesta respectiva.
Muy bien, por último vamos a identificar lo que vamos a copiar en el cuaderno de apuntes. Vamos a escribir guía de aprendizaje fase 1, semana 2. Después de eso vamos a colocar asignatura lenguaje. Luego actividad de inicio, punto 2. Vamos a copiar la reflexión, el objetivo de clase. Luego actividad de exploración de saberes previos, solo esto de acá. Luego las preguntas con sus respuestas. La imagen de acá, la indicación acá no es necesario copiar. Luego vamos al punto 3, actividades de desarrollo, eso sí lo vamos a escribir. Escribimos también el contenido 1.3, que es el tema, que es esto de acá. Luego vamos a copiar el concepto de comunicación humana, que es esto de acá. Luego los elementos de la comunicación, vamos a hacer el ciclo de la comunicación. Este dibujo lo podemos trazar en el cuaderno y colorear, o lo podemos recortar y pegar. Vamos a copiar todos los conceptos de acá, es decir, de esta página, esta página sí la vamos a copiar en el cuaderno. Esto debe de ser a mano, ¿verdad? No recortado y pegado. Lo que sí podemos recortar y pegar son los esquemas o los dibujos. Pero en este caso, los elementos de la comunicación los vamos a copiar. Luego, el ejemplo sí lo podemos hacer recortado y pegado. Acá no es necesario hacer el dibujo, solo el cuadrito. Y por último, pues vamos a la tarea, ¿verdad? Donde tenemos dos casos que vamos a resolver. Con las respuestas, esto también hay que copiarlo, ¿verdad? Muy bien, eso sería lo que vamos a trabajar en la guía de aprendizaje para esta semana. Ha sido un gusto compartir este espacio virtual diseñado especialmente para ustedes con el propósito de ayudarles en el proceso de continuidad educativa. Eso sería todo. Nos vemos a la próxima y bendiciones.